Y pues ok, uno de mis temas de interés es la medicina sagrada. Entonces, el día de hoy me encuentro en Chile, una disculpa, se me barrió y la vez pasada, esta sesión estaba programada para el día de ayer, pero justo estaba de viaje y el día de hoy pues ya estoy ahora sí en Chile y por eso lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces, hay diferencia horaria, aquí ya es bien noche, allá no tanto, pero pues vamos a avanzar. Y y pues a mí me gustaría, para empezar esta conferencia, mostrarles una imagen que a mí me gusta mucho, que seguramente ustedes conocen. Ahorita voy a voltear mi cámara, no sé cómo, pero voy a ver si lo puedo hacer. A ver. Ahí enfrente de la pantalla hay un circulito con dos flechitas así. Y ahí se gira la cámara. Si tiene teléfono, ¿verdad? No sé Estoy si. con teléfono. Ajá. A ver. Vamos a ver si se puede aquí. Ah, ya lo vi. Ok, sí, listo. Esta señora, seguramente más de uno la conoce. ¿Cómo se llama ella? María Sabina. María Sabina. María Sabina, sí. Sí, qué bueno que sí la conocen. Bueno, pues María Sabina es uno de los representantes más importantes de lo que es la medicina tradicional indígena y también del uso de los enteógenos. Para quien no sepa la historia, en México hay muchísimos curanderos, chamanes y maracames y un montón de nombres que se les da en diferentes idiomas de las 64 lenguas indígenas que todavía existen en México el día de hoy. Y bueno, pues ellos han obtenido el conocimiento de maneras poco comunes. Antes se consideraba, de hecho todavía se sigue diciendo en ciencia convencional, que el conocimiento profundo que hay de los diferentes pueblos originarios sobre las plantas medicinales se han obtenido por el método empírico, que es prueba y error. Esto es parcialmente cierto, porque la realidad es que la mayor parte de los conocimientos que se han obtenido se dan sí por método empírico, pero principalmente a través de estados catárticos. Los estados catárticos quiere decir estados alterados de conciencia que se logran mediante el uso de rituales y también con el consumo de enteógenos. Por eso es que pues esta imagen es maravillosa y justamente muestra esta idea, porque fíjense cómo María Sabina le salen los hongos de la cabeza, justamente porque era la manera en la que los pueblos originarios obtenían el conocimiento. Y ella le decía a los niñitos santos o mis niñitos santos. Y bueno, pues ella de alguna manera quiso que se reconociera o se conociera en el mundo convencional el uso profundo que los pueblos originarios siempre le han dado a las plantas sagradas. Sin embargo, bueno, pues hubo ahí algunos problemas porque la mayoría bueno, el mundo occidental no comprende la profundidad que tiene el uso de las plantas sagradas y el significado que tiene la medicina chamánica, a diferencia de la superficialidad y utilitarismo de la medicina convencional moderna. Entonces, en ese sentido, hay una persona que ahorita también les voy a mostrar que se llama Gordon Wasson. Gordon Wasson se reconoce porque se le ocurrió ir a hacer pruebas clínicas y de laboratorio hasta poder aislar la psilocibina, que la psilocibina es la sustancia activa que produce las alucinaciones en los viajes con hongos sagrados. Entonces, este personaje se considera que es de manera indirecta el responsable de la muerte de María Sabina, porque cuando finalmente logra aislar la psilocibina en una cápsula, la obliga a hacer rituales ella no quería
hacer los rituales con la pastilla, sino solamente con los hongos. Y entonces a María Sabina hace el ritual obligada por Gordon Wasson con la pastilla. Efectivamente tiene un estado de trance también, pero ella percibe que los hongos están profundamente tristes porque es como si estuvieran encerrados en la pastilla y muere de depresión. Se deja morir después de esa experiencia. Entonces, pues bueno, este hombre, ahorita se los voy a enseñar. Don Wasson, María Sabina. Pues mucha gente que somos amantes de lo que es la medicina tradicional, pues no nos cae, pero sí ni tantito bien, pues por obvias razones, ¿no? Porque finalmente lo que buscaba era demostrar que toda esta cuestión ritualística de las plantas sagradas era una superstición y que en realidad todo se debía a sustancias, que las sustancias son las que producen el viaje. Sin embargo, pues estuvo, pero sí años luz de comprender a lo que se refería María Sabina, es a la interacción completa de la experiencia que tiene que ver con el mundo objetivo, pero también con el mundo subjetivo. Entonces, este es Gordon Wasson. Aquí lo pueden ver, esto no, pues más o menos joven. Y María Sabina le está explicando las diferentes variedades que hay de hongos alucinógenos. Entonces, bueno, pues me gusta compartir estas fotos al principio porque nos habla del choque de dos mundos, del mundo occidental, tal como lo conocemos, y también del mundo que también sigue siendo occidental, porque todos estamos en Occidente, pero el mundo anímico que proviene de las visiones indígenas, ¿no? Y voy a enseñar. Se congeló tu imagen. Pues sí, creo que se congeló. Vamos a esperar un momento a ver si se ubica otra vez. Creo que tiene que salir y volver a entrar, porque esto es Sí. baja del internet. Ujú. Ok. A ver si nos escucha, que se salga y vuelva a entrar. Muy bien. Mientras les platico que este centro de estudios humanísticos se llama Latitud Grado 33.3. Desde Arizona y desde la Ciudad de México estamos transmitiendo por parte de la red Gran Pasión Universal, que es una organización cultural internacional, y a través de estos centros de estudios estamos dando a conocer y compartiendo pues conocimientos que nos pueden ser útiles para nuestro progreso, nuestro avance, nuestra evolución, nuestro desarrollo de conciencia, ¿verdad? Y este tema es uno de esos temas importantes para el desarrollo de la conciencia, ya que se está hablando de estos temas tan interesantes porque entran dentro de lo que es la parte mágica y la parte medicinal y además el uso y diríamos, el uso de rituales donde se usan estas plantas y hongos y otras sustancias que son considerados sagrados, ¿verdad? Por lo que se conoce aquellos que lo usan, los chamanes, y que tienen aparte de eso una energía especial para dedicarse a eso, como María Sabina, como lo estaba mencionando nuestra exponente. Ya Bueno, la pues tenemos en parece. la sala nuevamente. Adelante, Ananki, por favor.
Tiene apagado el micrófono, no se escucha. Perdón, adelante, ya lo sentí. Entonces, hay tres concepciones que es importante tomar en cuenta, que son parte de lo que es la formación de las culturas originarias y que nos puede permitir entender desde su contexto cómo funciona la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque de hecho hay un libro muy, muy interesante de Eric Estrada Lugo, que es, pues es mi maestro de herbolaria, que realmente nos puede permitir entender un poco de cómo funciona este mundo, que se llama medicina chamánica o medicina sagrada. Se llama el libro, es su tesis de maestría y ahorita les voy a mostrar la portada del libro. Y bueno, pues este libro lo que busca es explicar que finalmente llamar o pretender que hay ignorancia la manera de conceptualizar el mundo de las diferentes culturas originarias del mundo, más bien es ignorancia de parte de la ciencia. Se llama La más antigua medicina del futuro, este libro de Eric Estrada. Para quien le interese el tema, se los recomiendo muchísimo, porque nos hace ver que finalmente el mundo, o la explicación del mundo, la hace quien la está viendo, ¿no? Y que, por lo tanto, la manera de interpretar la realidad del mundo indígena tiene sus propias normas que no pueden ser evaluadas bajo la concepción occidental, sino que uno se tiene que adentrar dentro de la cultura para poder comprenderlo. Entonces, dentro de esta manera de adentrarse en la cultura, hay tres conceptos que tenemos que entender: mito, rito y tabú. Entonces, que forman parte de todas las culturas del mundo, pero que principalmente en los mundos, en el mundo indígena, es fundamental, o en las culturas originarias, para poder entender cómo se explican a ellos mismos la realidad. Entonces, el primer concepto es el mito, que es una historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio de la narración, las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se aplica especialmente a lo que narra acciones de los dioses o héroes de la antigüedad, y recordar pues que en el mundo prehispánico había una multitud de fuerzas de la naturaleza que normalmente se estaban interactuando con el ser humano. Y aquí en este ejemplo tenemos algunas personas de la cultura hindú o ayurvédica que están... Se le apagó el micrófono. Creo que también salió, ¿verdad? No, está aquí en la sala, pero creo que está bajito su Wi-Fi. Entonces vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Creo que volvió a salir. Muy bien, entonces esperamos un momento mientras les digo una cápsula. El chamanismo se considera originario de todas partes del mundo, sobre todo en los lugares donde hay comunidades indígenas o aborígenes, ¿verdad? Se considera que algunos de los más sobresalientes han sido los australianos y algunos otros, bueno, la India también, sí, en la India, y hay otros, pero no recuerdo ahorita quiénes, que se les considera chamanes, porque usan los elementos de la naturaleza, como las plantas, y además a ciertos poderes espirituales, se puede decir así, o de la parte psíquica, y que tienen que ver con toda la cultura donde ellos viven, y también, como decía ella, pues el mito, ¿verdad? Todas aquellas leyendas o
o cuentos que traen una verdad, una realidad que ellos han vivido. Y bueno, pues en todo eso se mueve un mundo grande de experiencias profundas, espirituales, sagradas, y que, bueno, algunos se dedican a la sanación de sus habitantes de estas poblaciones. Y bueno, pues se ha extendido un poquito más a otros lugares, a otras personas de más lejos del lugar donde son originarios. Adelante. No, todavía no es. Ok. Esperemos que entre pronto. ¿Alguien conoce a otros chamanes? Y pues hay muchos chamanes donde quiera, ¿no? En México hay muchos. Yo soy de Michoacán y allí hay chamanes por todas partes, en la sierra, en los campos que están alejados de las ciudades. Bueno, y también hay otros chamanes, bueno, los que se narran mucho en las enseñanzas de Don Juan, Oh, ¿verdad? sí. Ahí también Don Genaro, que era uno de los chamanes más de los yaquis, ¿verdad? Tuve la fortuna de conocer a un chamán de ahí, se llamaba Wiki, que decía arcoiris. Entonces, bueno, me hablaba de las leyendas, de eso que está hablando Amantli, del mito. Me contó algunas historias de esos lugares, de las comunidades que hay de los yaquis. Son varias comunidades hermanas y que viven ahí en la frontera de México, Sonora, y al otro lado también, que viene siendo Arizona y aquí donde yo vivo. Y también hay otras comunidades, ¿verdad? Como los Navajo, que también tuve la fortuna de conocer a un Navajo, que es el líder de los Navajo. Bueno, pues donde quiera hay. En Catemaco. En Catemaco, sí, pero ahorita allí se ha hecho mucho la fama de mucha brujería y van los artistas a hacerse sus trabajos para que les vaya bien, para que salgan exitosos en sus ¿cómo se llama? Contiendas con los opositores del otro partido, y van artistas también para que les vaya bien pero eso ya es un poquito diferente. El chamanismo real no es así. Sí, no es así como comercial y de fama, sino es más sagrado, se mantiene más en un ámbito natural y de vivencias muy, pues muy de la comunidad, ¿verdad? Sí. Así es, eso que acaba de mencionar José Abel, sí, perdón. José Abel es muy importante porque la función que tiene la explicación del mundo sagrado no es servir a los fines de una persona o un grupo de personas. En realidad tiene que ver más con hacer que la comunidad funcione en su interior y lograr cohesión. De ahí las funciones de los mitos. Los mitos tienen una función de explicar una parte de la realidad, tienen una función educativa y conservadora de la cohesión cultural, de tal forma que incluso que se cure un familiar o no, por sí mismo no es importante, sino es importante siempre y cuando ese familiar tenga una función para su comunidad. Entonces, de entrada, esto es disruptivo con nuestras concepciones modernas, actuales, donde sobre todo familias,
terminan poniendo el apego hacia su familiar por encima de la función social que puede tener o no esa persona. Entonces, de tal forma que, por ejemplo, si para la comunidad, un miembro de la comunidad está robando recursos y ya no está teniendo una función de aportar a la sociedad porque está muy enfermo, etcétera, la comunidad puede elegir dejarlo morir por el bien de la comunidad. Y eso es algo que de entrada, para nuestra sociedad occidental moderna, pues ya hemos sido permeados por los valores judio-cristianos, etcétera, y por medio de la culpa, principalmente, la gente hace hasta lo imposible por conservar muchas veces situaciones que no benefician en nada ni al individuo, ni a la familia, y mucho menos a la comunidad. Y bueno, hay una parte fantástica que está enmarañada, obviamente, en esta función de los mitos. Tienen una función de respetar la cultura. Y bueno, conforme se van perdiendo estos mitos, se pierde la sabiduría y se dispersa y se pierde el arraigo y la identidad. Las sociedades sin identidad tienden a envilecerse con la falta de educación en valores hasta que encuentran nuevas formas de generar identidad y arraigo. Entonces, finalmente, toda esta cuestión mitológica y esta función de lograr las curaciones por medio de los símbolos, que eso es una de las funciones muy importantes del chamán, es lograr encontrar el símbolo que puede hacer que una enfermedad cultural o social se disuelva, que la gente avance, pues entonces la sociedad se empieza a perder. Claro, después se puede recuperar por otros medios, pero es muy importante que la función del chamán finalmente es un mediador que por medio de narraciones de la realidad está buscando que el grupo tenga arraigo. Y bueno, además de eso, vamos a ver otra de las concepciones que tiene en el mundo indígena es el rito. El rito es un acto ceremonial repetido invariablemente en cada comunidad cultural. Y bueno, no se pueden entender separadamente de los mitos, tienen un carácter de expresión del contenido de los mitos. O sea, el rito es una actuación de aquello que consideramos importante para la comunidad, para estarlo recordando constantemente. Y aquí ya no voy a hacer eso de cambiar de cámara, porque al parecer es lo que hace que se vaya la señal más fácilmente. Les voy a mostrar esta de aquí. Son unas indígenas mazatecas que están haciéndole una limpia al Papa en su visita a México para que mejorara de Parkinson. Es muy interesante porque la Virgen María en una ceremonia de hongos alucinógenos les dijo que le hicieran una limpia y por medio del cura de su pueblo obtuvieron permiso para visitar al Papa. Hagan de cuenta que es María Echona y María Echona, cuando hacen las ceremonias de hongos alucinógenos donde el niñito santo les indica qué es lo que tienen que hacer, pues le dicen que el Papa está muy enfermo, que tiene muchas cargas encima y que vayan a hacerle una limpia. Y entonces le dice, van a decirle al párroco de su pueblo y el párroco les dice, no, pero ¿cómo creen que le van a hacer una limpia al Papa? Usted consíganos el permiso para ir a verlo y ya. Y de tanto, lo van a ver 3 veces. Y finalmente la tercera lo convencen y quién sabe cómo le hace y logra que les den permiso para que se acerquen al Papa. Pero dicen, pero ni les van a dar permiso de pasar. Sí, usted, eso no es de usted, eso es de nosotros. Y entonces ya llegando finalmente allá a recibir al Papa, que son parte de la comitiva, se desprenden, se hace como un espacio en la vigilancia, que fíjense que hay vigilancia obviamente en las visitas papales, y se acercan al Papa y ya traen preparado el saumerio y todo eso y le hacen su limpia. Es tan rápido el proceso y obviamente no se querían ver mal los de seguridad sacándolos a golpes o empujones, que finalmente lo permiten. Y después eso se le da promoción como una forma de reconocer que la iglesia está siendo inclusiva. De cierta manera, de hecho, la única manera en que pueden coexistir las iglesias en estas zonas rurales de Huautla de Jiménez, Oaxaca, y de todas las sierras oaxaqueñas, es permitiendo que la gente haga sus rituales sincréticos, donde hacen una ceremonia con hongos, tienen a la Virgen María y tienen también un Jesucristo. Y finalmente, eso es otra característica finalmente del chamanismo y de las medicinas sagradas, es que invariablemente se van a sincretizar con todos los fenómenos simbólicos, por lo tanto míticos y de ritos que hay a su alrededor.
¿Por qué? Porque al final es una expresión de las necesidades humanas, emocionales, mentales y espirituales, que se condensan para poderle dar sentido a la vida de las personas e incluso encomiendas. Es una manera también en que las fuerzas subconscientes que tenemos los seres humanos se ordenan para que podamos contribuir de una manera organizada al bienestar social. Y entonces, de esta manera, esa entidad superior que gobierna, en este caso estas indígenas mazatecas, les indicó que iban a tener una función social importante si lograban pasar a través de los cercos y le daban una limpia al Papa. Y son mujeres que tienen tanto arraigo cultural, o sea, que realmente creen en lo que hacen de corazón, que son verdaderas maestras de la energía y logran que se abra un espacio en el cerco de policía del Papa, o también se puede leer de otra manera, son tan abusadas energéticamente que lo detectan y pasan sin ningún problema para hacer la función que les encomendó la Virgen María. Puede ser la Virgen María, puede ser Krishna, puede ser Jesús, puede ser Buda, puede ser cualquier entidad, porque al final la medicina sagrada o el chamanismo lo que hace, lo que nos dice es que son las maneras en las que la gente se une a esa parte espiritual de una manera cotidiana, organizada y regida por su cultura y con una función para su cultura. Conste que no les dijeron que fueran a hacerle una limpia al Papa para que obtuvieran en una casa o le hicieran una remodelación. No, el objetivo simplemente es contribuir, porque el Papa está teniendo una función a su vez dentro de su mundo mágico religioso. Entonces, podría haber sido cualquier otra figura de autoridad, por supuesto que fuera importante para ellas. Entonces, ¿qué función tienen los ritos? Ordenar algún aspecto psicológico o energético. Los rituales surgieron antes de la psicología moderna y cumplen la función de acomodar pensamientos, emociones y energía de los participantes, recordando al inconsciente los fenómenos naturales por medio de símbolos. Funcionan a nivel inconsciente por medio de estructuras culturales simbólicas que tenemos los mismos miembros de un grupo. Entonces, aquí, no sé, si la mayoría son católicos, se podría, por medio de algún ritual, canalizarse algún tipo de energía. De hecho, pasa usualmente en los lugares donde se hace yoga y de repente todos tienen el mismo tipo de percepción de que bajó un tipo de energía crística que hizo que todos sintieran el corazón cálido. ¿Por qué? Porque estamos conectados a través del inconsciente. Y esta función ritual la puede hacer una planta sagrada, la puede hacer un ejercicio de pranayama, una meditación o hacer yoga. Simple y sencillamente es lograr por medio de alguna práctica ritual que los inconscientes se sincronicen y que uno pueda acceder a información que está ahí disponible para todos y que va a bajar, chequen esto, en un idioma que todos podamos entender. Eso es lo más importante de la función del chamán, es que tiene que traducirlo en algo que sea comprensible para su comunidad. En psicología, los ritos son sustituidos por metodologías de trabajo con el inconsciente, que puede ser terapia regresiva reconstructiva, actualmente está la biodescodificación, constelaciones familiares. Todas estas técnicas que creen han estado tomando estructuras simbólicas, rituales y simbolismos de todas estas medicinas sagradas del mundo y le están dando una actualizada, porque al final lo que importa es acceder a ese subconsciente colectivo y poder decodificar información que nos pueda ser útil para todos. Eso es lo que estamos aprendiendo de los pueblos originarios del mundo. Hay algunas corrientes sincréticas, como las técnicas que trabajan con el subconsciente o la psicomagia, que reúnen algunos elementos de los ritos ancestrales. Ahí el nombre que les puedo citar es Jodorowsky, que hace unas revolturas muy interesantes, pero lo que busca es justamente jugar con esta cuestión simbólica para que la gente, él lo llama. A mí me gusta engañar a la gente para que descubran la verdad. Es muy sarcástico, obviamente, este hombre, pero es una corriente que también pues es interesante, si les interesa el tema, leer al respecto, para poder entender que al final de lo que se trata es lograr organizar la realidad por medio de comprender el subconsciente. Las ceremonias con plantas sagradas son parte de nuestro legado cultural que debemos entender y proteger. Y finalmente, esa es la función que tiene el chamanismo. El chamanismo es uno de los métodos ancestrales que hay para poder acceder a toda esta información. Aquí tenemos algunas plantitas
Ahí están. Que básicamente pues es el peyote. Ahí está la planta del peyote abajo y arriba hay un dibujo de los indígenas rarámuris del norte de México, que pues básicamente son unos de los pueblos que más utilizan este tipo de plantas de poder. Pero bueno, más acá hacia Sudamérica está la guachuma, que también es una especie de cactus, que también tiene sustancias enteógenas. Y bueno, aparte los hongos alucinógenos, la ayahuasca, que bueno, pues esa es de Sudamérica también. Y bueno, actualmente también hay otro que se llama sapito, que es Bufus albarus. Hay muchísimas sustancias enteógenas que pueden ayudar a contactar con esta parte simbólica que todos venimos cargando, pero también ya les adelanté que no solamente es el único método. El hacer yoga, el hacer meditación, los mantras, los cuencos, los sonidos curativos, todas esas cosas también nos permiten caer en estos estados de trance, por medio de las cuales, por medio de bajar información, podemos entender parte de la realidad. Y también simple y sencillamente las terapias psicológicas modernas también ayudan a entender esta parte del subconsciente. Y bueno, por último, hay algo muy importante que sí tiene la medicina chamánica, las medicinas ancestrales, y que en el mundo moderno se ha perdido. Y esta parte importante que tiene es el tabú. El tabú es una prohibición de hacer o decir algo determinado impuesta por ciertos aspectos o prejuicios. Respeto también puede ser de carácter social o psicológico. ¿Y por qué es importante un tabú? Porque los tabús evitan las transgresiones de normas importantes para la comunidad. Debe entenderse el cuidado a la cohesión que está detrás, si no atenta contra nuestros valores personales o necesidades y si no atenta contra las libertades personales de otros también. Lo que para una cultura es tabú, para otra puede ser algo valioso. Y aquí les dejo algo interesante. Por ejemplo, el uso del cannabis, que actualmente está muy discutido. Antes se consideraba esta práctica de darle cannabis a los niños, podría haberse considerado una práctica tabú, porque finalmente es una droga, es un enteógeno. Pero resulta que para muchos niños, sobre todo en Estados Unidos, ha sido la diferencia entre vivir lisiado mentalmente por los constantes ataques epilépticos o poder aspirar a tener una vida normal. Entonces, lo que para una cultura es tabú, para otra puede ser valioso. Y aquí, esta es una parte muy importante, porque uno de los grandes problemas de la medicina chamánica, o del chamanismo en general, es que cuando nosotros tratamos de copiar prácticas o rituales provenientes de otra cultura, pero sin entender la función simbólica, ritual, a nivel de mito y de tabú que tiene dentro de su cosmovisión, pues entonces podemos heredar problemas que ni siquiera podemos entender, porque ellos tienen muchos años haciendo estas prácticas y por lo tanto son parte de su identidad cultural y están autorreguladas por su comunidad. Un ejemplo es lo que le pasó a María Sabina. Hay quien opina que finalmente ella sí se enganchó a nivel del ego con Gordon Wasson, realmente no podía comprender exactamente el poder que tenía el laboratorio para poder extraer una sustancia que se llama psilocibina, pero después Gordon Wasson obviamente también su ego dijo, bueno, pero es que la psilocibina lo es todo, y María Sabina podía sentir, probablemente no razonar, pero sí sentir que el poder que tienen los hongos alucinógenos no era la psilocibina, era todo. Se volvió a congelar la imagen y el sonido. Sí, nuevamente, ojalá que se dé cuenta. Lo que está de moda en estos ámbitos del chamanismo es el uso de la ayahuasca. Hay muchos grupos o personas que organizan grupos para el uso de la ayahuasca y tener experiencias, ya sea de salud o también psíquicas, espirituales. Y es uno de los usos. Adelante, creo que ya entró, ¿verdad? A ver, tengo una pregunta, si se puede. Sí, adelante. Adelante. Sí, gracias. Gracias, soy Martín. José Abel, esa señora que dice María Sabina, entiendo que fue un personaje real,
¿Hace cuánto murió? Entiendo que algunos la conocieron. ¿Hace cuánto sucedió los hechos que comenta la ponente? Gracias. Sí, ¿De qué parte de México era? ella es de Oaxaca y sí, tuvo su época allá por los años 60, 70, ¿verdad? 80, y no recuerdo cuándo murió y todo eso, pero fue muy famosa, era una de las mejores mujeres medicina en esos tiempos. Y hubo otra persona también, muy famosa también, que a lo mejor ella lo menciona, también hay otra mujer muy, muy famosa. Bueno, no sé exactamente la época en que murió, no sé, no recuerdo yo eso. Lo que sí sé es que tuvo encuentros con Jodorowsky y también con varios personajes de la historia que se mueven en esos aspectos psicológicos y espirituales. Bueno, es todo lo que sé. Con Jacobo Greenberg, con los Beatles, inclusive vinieron a México a que los atendiera. Exactamente, sí. Y no sé si es la misma que estaba mencionando María Sabina, si fue Greenberg con ella o fue con otra mujer que está también No, muy... fue María Sabina. Ah, ok, muy bien. También Pachita con el doctor Greenberg. Sí, exactamente, Pachita era... Se me pasaba el nombre de ella. Bueno, como pueden ir viendo, pues estos temas son bastante reales, aunque para algunas personas eso no existe porque eso es otra cosa, y menos si se da en lugares donde los indígenas los toman como que no saben nada. Y imagínense, entonces son experiencias de lo humano, pero que tiene su nivel bien real, ¿verdad? Bien real. Y ojalá que entre pronto nuestra exponente. ¿Puedo Antes, decir Yolanda, algo? por favor. Nada más que diga Yolanda lo que gusta decir Sí. y enseguida Sí, te doy la nada más palabra. quería mencionar que mamá Sabina murió en noviembre 25 de 1985. Gracias por el dato, Yolanda. Adelante, Lili, por favor. No, que José estaba diciendo de los grupos que hay ahora que quieren experimentar con el ayahuasca, pero hay muchos que quieran ver nada más por tener un viaje, pero no saben no respetan que eso es una planta sagrada, que no se puede usar así nomás, que hay que prepararse, no es que uno llega a una sesión chamana y va a decir, qué bien, voy a probar, no, eso hay que prepararse, tanto espiritual, totalmente, y no es un juego con el ayahuasca, es una planta sagrada. Eso nada más quería decir. Ya entró Ananke, adelante, por favor. Sí, entonces sí, definitivamente eso que acaban de comentar era lo que estaba por finalizar, diciéndoles que la cuestión por ejemplo, de la psilocibina, María Sabina lo que pudo percibir es que no nada más era la psilocibina lo que hacía el ritual, sino era toda... Está apagado tu micrófono, Ananke. Uy, perdón. No solamente era la psilocibina, era toda esa fuerza acumulada, sincrética, que ha evolucionado de manera conjunta entre la inteligencia vegetal del hongo y el inconsciente colectivo de la comunidad. Entonces, cuando nada más aislamos en un laboratorio una sola sustancia, no vamos a tener acceso a esa experiencia. Tenemos acceso solamente a un grupo de alucinaciones que no tienen ninguna conexión con el mundo mágico religioso de esa comunidad. Y entonces, son los enteógenos, es la sustancia lo que nos permite acceder al inconsciente colectivo. No, la respuesta es no.
es la concepción cultural, la necesidad de conexión espiritual que tenemos todos. La disciplina y la práctica consciente lo que va a hacer que nosotros tengamos acceso a diferentes o estados elevados de conciencia. No es una sustancia, y eso se demuestra a través de lo que le pasa a María Sabina. Ella aunque en ese momento no lo podía entender, pues la llevó a la depresión y finalmente muere, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que, en estos mundos, en este momento que hay tanta efervescencia del retorno hacia las tradiciones, tenemos que comprender que es mucho más valioso que la persona haga un abordaje integral sobre lo que quiere y desea de su vida, que el hecho de tener acceso a estas sustancias. Estas sustancias por sí mismas no van a generar que uno logre cohesión con su comunidad, entendimiento de sus procesos interiores, poder ejercer mejor su función como padre o madre o miembro de una familia y que mejore sus relaciones de pareja. Esto no es la función de las plantas sagradas. La función de las plantas sagradas es un vehículo para que la persona pueda acceder a nuevos niveles de conciencia desde su trabajo interno, desde una cohesión a la comunidad, desde una apertura a resolver conflictos familiares, desde una búsqueda personal que tiene de su propio proceso de toma de conciencia. Y entonces, la planta sagrada puede ser de vehículo, pero también el hacer mantras, el hacer yoga, el meditar, etcétera. Cualquier otra práctica también puede lograr lo mismo, porque al final lo que se está haciendo es una búsqueda espiritual. Y si no existe la búsqueda espiritual, la sustancia por sí misma sí nos puede llevar a estados indeseados, o incluso en este momento, como en el caso de la ayahuasca, que ya no les dije eso, la ayahuasca está en peligro de extinción en Sudamérica. Entonces, ¿dónde sale toda la ayahuasca que venden en todo el mundo? Pues son falsificaciones. La mayoría de ellas es floripondio. Y el floripondio provoca alucinaciones, pero en muchas personas mata neuronas y genera daño neuronal irreversible o muy difícil de revertir. Entonces, bueno, pues cada quien saque sus conclusiones y el objetivo de esto es entender que por supuesto que son prácticas que merecen respeto, por supuesto que son prácticas válidas dentro de un contexto cultural, religioso, mítico, concreto. Si ustedes quieren acceder a esos estados de conciencia sin la pertenencia, la cultura y la mitología, va a ser muy difícil que se logre y puede ser hasta peligroso, sobre todo por la falta de arraigo que tenemos en el mundo occidental. ¿Es un camino? Sí. ¿Es un camino muy respetable? Sí. ¿Cualquiera lo puede hacer? Definitivamente no. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Había alguna mano levantada. Sí, adelante Luis Enrique, por favor. Sí, Ananti, buenas tardes. Ananti, a mí viene ahorita a la mente cuando uno hace el ayuno. El ayuno puede ser un motivo de adquirir esos nuevos estados de conciencia, porque pues, los antiguos hacían el ayuno para entrar en el estado alfa, ¿no? Y poder llegar a niveles de conciencia. Y pues ya ves que el ayuno no necesitas tomar ninguna sustancia, simplemente tomar agua y mínimo, ¿no? Sí, Entonces, incluso la danza, el ayuno, la danza, las actuales danzas de la luna y del sol, hay variantes donde no se usa ningún tipo de sustancia enteógena, y por medio del ayuno y la danza se puede lograr definitivamente que hay otras prácticas que se llaman búsqueda de visión, donde se ayuna finalmente y lo que se busca es que el cerebro, al empezar a depurarse de tantas toxinas y de estar distraído, digiriendo y haciendo los procesos de supervivencia, pueda acceder a estados diferentes de conciencia, elevados de conciencia, entonces abrir sus canales de percepción. Entonces, por supuesto que es una práctica. De hecho, yo lo que les puedo recomendar es que el ayuno es una de las prácticas más económicas de salud. Si ustedes están enfermos de cualquier cosa, prácticamente el ayuno cura casi todo, sabiéndolo hacer de manera gradual y de manera informada. Y aquí hay otra persona que dice que tiene una duda. Manu, adelante. Sí, buenas noches. Soy su mamá de Vane. Yo tengo un centro acá de Temazcal
pero vienen a hacer prácticas de bufo y de hongos, pero unos hongos muy suaves. Entonces yo quiero saber si cuando hacen esas prácticas quedan entidades que hay que limpiar, porque a veces sentimos cosas raras. O sea, yo no practico, o sea, yo no llevo a cabo esas prácticas de bufo ni de hongos, lo vienen otras personas. Entonces, esa es mi duda, si quedan entidades y cómo habría que limpiar el lugar. ¿Y cuándo qué? Si hay entidades que queden pegadas en el lugar y cómo habría Bueno, que limpiar el lugar. ¿ustedes la escucharon? Si alguien me puede decir qué dijo al final. ¿Cómo Sí. había entidades que se quedan en el lugar y cómo se puede limpiar? Permiso. Decía ella que ella preguntaba si a la hora de hacer prácticas con hongos en sus instalaciones de Temazcal, si era que quedaban entidades pegadas y de qué manera se podían limpiar, porque estuvieron evidenciando experiencias extrañas luego de hacer esas prácticas los grupos que visitaban esas instalaciones. Eso fue yo lo que entendí, que cómo se puede limpiar eso si es que queda algo por ahí. Gracias. Creo que se volvió a salir. Bueno, esperemos que entre pronto. Adelante. Respetable, a ver. Bueno, qué interesante pregunta y obviamente que todas las experiencias que se hacen en una ceremonia como esta del temazcal, porque si usan hongos o usan calor, se altera la conciencia. Y en esa regularmente salen situaciones vividas anteriormente por las personas que participan y van sacando sus traumas, sus problemas y van quedando ahí como una energía alrededor en el lugar. Ahora para eso, pues claro, hay maneras de limpiarlo, claro. Puede ser fuego, ¿verdad? Puede ser agua misma, ¿verdad? Para limpiar eso. Pero también hay que ver si las personas que asisten nuevamente también son muy atractivas, o sea, magnéticas como para jalar esos tipos de energías. Pero duran un tiempo solamente. No viven siempre ahí. Se desvanecen. Pero si usan algo como para limpiar, como sería el fuego, o pasar incienso o alguna planta que sirva para eso, como la artemisa, que es una buena planta para limpieza, ¿verdad? Y otras, ¿no? Se queman y en forma de saumerio Salvia, muy salvia, muy sí. Uh-huh. Y yo espero que nuestra exponente nos explique más porque ella se ve que vive en ese ambiente, ¿no? De profesional, ¿no? De estudio y de práctica. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, adelante. Ok, yo soy Vane, mucho gusto. Lo que pasa es que además tenemos un terreno grande y hay un temazcal que tiene su fuego, y al lado hay como un espacio de masajes, pero luego pasando un camino hay un espacio más o menos contenido con plantas en donde, o sea, se creó como un espacio limpio para que hicieran ese tipo de ceremonias. Entonces, han venido y hacen Bufus aviarius. También han hecho ahí temazcal. Perdón, han hecho ayahuasca y hongos. Bueno, el punto es que han hecho como ceremonias con plantas y aunque nosotros no consumamos, o sea, por ejemplo, yo soy bastante sensible
a cambios energéticos en el ambiente. Y sí he tenido a veces como, depende de la persona que viene a limpiarse y a depurar, porque muchas veces depuran como cuando comes peyote. Tengo pesadillas o siento una energía, una vibración diferente. Entonces, sí hemos llegado a copalear y vino una vez una persona con un aceite bendecido por un padre y hizo cruces como en muchos lugares, pero yo siento que todavía falta algo como para que la energía fluya de una manera más armónica y que como esa, no sé cómo explicarlo, pero esa discordia que liberan verdaderamente se absorba a través de la tierra y se vuelva otra vez como una vibración armónica. No sé si me estoy dando a entender, pero sí. Sí. Sí, mira, hay un taller que se llama Curaciones Energéticas que da la coterapeuta con la que trabajo, que se llama Laura Román, que te haría mucho bien tomarlo, porque en este taller se habla sobre la organización del espacio y hay una serie de pasos que tienes que hacer para organizar un espacio terapéutico, que si no haces, entonces no se hacen los portales de energía para que pueda irse toda esa energía pues a donde viene, al inframundo. Y ahora, hay otro detalle, que eso para mí sí es muy importante mencionarlo. Si es parte de tu trabajo y no tienes otra opción, pues adelante, tienes que capacitarte para poder hacer estos portales energéticos y que afecten lo menos posible al espacio. Pero si estamos hablando de que tú estás tratando de llevar una serie de disciplinas y en tu mismo espacio de trabajo se están haciendo este tipo de trabajos, es como estar abriendo dos dimensiones al mismo tiempo que te van a hacer sentir jaloneada constantemente, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, eso es algo que tú tienes que valorar, que meditar. ¿Por qué? Porque se pueden lograr, como hemos dicho, estos estados alterados de conciencia, pero más bien de supraconciencia, a través de muchas otras técnicas, pero cuando tú lo haces a través de hipnosis, a través de biodescodificación biológica, a través incluso de los lavados hidrocolónicos, también por medio de la liberación de toxinas, se logran estados alterados de conciencia o donde las personas acceden a nuevos niveles de conciencia. Se hacen estos mismos trabajos de limpieza, pero como requiere mucho esfuerzo de la conciencia, no se quedan nada de entidades flotando. Y obviamente el terapeuta tiene que estar muy capacitado para responder ante todas estas cosas que surjan. Por eso te digo que sí te recomiendo tomar ese taller. Luego les paso las fechas si quieren de este taller, porque te va a permitir diferenciar los diferentes las diferentes formas de trabajar con la energía y tomar una decisión o tomar una serie de decisiones y de entrada mínimamente aprender a organizar el espacio. Eso es como paquete mínimo, organiza tu espacio con orgonitas, con cuarzos, con una serie de pasos energéticos que tienes que hacer para entrar y cerrar trabajos cada que se hagan este tipo de trabajos. Eso es lo mínimo. Y de ahí pues hacer todo un proceso reflexivo que lo ideal sería que vivieras de manera presencial este tipo de talleres para que tú que eres sensible puedas palpar, tocar esa diferencia energética entre trabajar con entidades del inframundo, del mediano mundo, del mundo humano y del supramundo. Y entonces que tú puedas tomar decisiones sobre qué tipo de trabajos quieres hacer con tu método terapéutico y qué tipos de trabajos quieres que se hagan en el espacio donde tú estás. Y eso ya es una decisión mucho más profunda que habla de un proceso de toma de conciencia. Ahora, ¿por qué tan frecuentemente los trabajos que se hacen chamánicos parece que salen muchas entidades bajas? Pues porque la mayor parte de la gente que se siente atraída hacia ese tipo de trabajos anda vibrando ahí, no lo están haciendo para resolver un problema de su comunidad, no lo están haciendo para poder acceder a nuevos niveles de conciencia y poder aprender acupuntura. Uno de mis amigos sí lo hizo así, me maravilló porque pudo ver el esquema cerebral de los
12 paros meridianos de la acupuntura mediante un viaje, pero él es un ser excepcional. La mayor parte de la gente que busca los enteógenos es porque está a punto de divorciarse, tiene 5 hijos regados por todos lados y su vida es un papalote. Entonces, obviamente, esa persona no justamente va a traer las energías más limpias y además es flojo y no le gusta meditar, ni mucho menos bañarse con agua fría, y eso de cambiar la dieta no es para él. Entonces, obviamente, ese es el tipo de energías que se están moviendo en muchos de estos lugares que hacen esos rituales. ¿Quiere decir que las plantas de poder siempre van a traer ese tipo de energías? No. Es que es el mundo mestizo el que tiene este tipo de energías. Entonces, todas esas cosas, a mí sí. Ahora, de hecho, la persona con la que te recomendé del taller de terapias energéticas, pues probablemente, Laura Román, sí. Ella tiene una opinión de que casi toda la gente que ha visto que anda metido en esto de las sustancias enteógenas, anda en esa vibración, anda en vibración muy baja. Yo afortunadamente sí conocí de manera indirecta a María Sabina, sí conozco el trabajo de muchos chamanes mucho más profundos y te puedo decir que no todo el mundo lo hace y vibra de manera baja, pero la enorme mayoría de la gente moderna, tanto que lo dirige como que acude a ellos, sí anda en una vibración baja. Entonces, todas esas cosas, pues cada quien las tiene que reflexionar y tiene que sacar sus propias conclusiones, por supuesto. Entonces, sí, exactamente, se tienen que hacer protecciones del lugar, círculos antes de entrar. Lili Hunter, eso es exactamente lo que se aprende en el taller de sanaciones energéticas. Por cierto, en el diplomado de herbolaria integrativa que yo tengo en línea, tenemos este módulo, tenemos esta presentación sobre cómo se hacen estas sesiones para, no nada más de enteógenos, sino con cualquier cosa que se esté trabajando con el subconsciente, se tiene que hacer algo ritual para entrar y salir. Y Alejandro Durán dice, se supone que en el camino que llevamos no debemos usar nada que altere nuestra conciencia, o eso es lo que me han dicho exactamente. Eso, Alejandro Durán, esa es la reflexión de la propuesta finalmente de la GFU, es que no es necesario, bueno, más bien de la SOA, no es necesario usar ninguna de estas sustancias, no se recomienda. Y los maestros están efectivamente en contra de usar cualquiera de estas sustancias. Sin embargo, esta tiene que ser una reflexión personal. Por eso estoy mandando a su compañera a tomar este taller y los mando a todos los que están interesados en estos caminos, porque en el caso de ella no lo hace, pero lo hacen en su espacio. Entonces tiene que tomar decisiones, pero a mi punto de vista tiene que tomarlas de manera informada. O sea, primero entender cómo funcionan estas cosas y después tomar decisiones. Y lo que sí, Eloísa Maceda, efectivamente no estamos promoviendo tomar alucinógenos, simple y sencillamente estamos hablando de lo que es la medicina chamánica, de dónde proviene, cómo funciona y cuáles son los pros y las contras de este tipo de camino, que es diferente al que nosotros tenemos, pero que necesitamos comprender, porque a diferencia de una religión, aquí no estamos promoviendo ni que la gente lo haga ni lo deje de hacer, sino simple y sencillamente se está hablando de manera abierta cómo funciona, aunque sí, la propuesta de la SOA es no consumirlo porque no es necesario, pero sí necesitamos comprenderlo. Me interesa el diplomado de herbolaria integrativa. Sí, yo les paso los datos, tanto el diplomado de herbolaria integrativa como del taller que va a ser en línea, también va a ser presencialmente en Culiacán y en línea de curaciones energéticas, que es parte también de lo de herbolaria integrativa, pero que se puede tomar por separado. Lili Hunter, así es, para protegerse a uno mismo también, porque si no nos protegemos, no nada más con sustancias enteógenas, con cualquier tipo de terapia que ustedes hagan, hay que tener una serie de pasos para uno estar saludable de manera energética. Y son recomendables las limpias, en ciertos casos sí, por supuesto. Por ejemplo, los niños son muy sensibles a ellas cuando están llorando y llorando, si uno les pasa un ramo de limpia, pero también si les hace simplemente el símbolo de la cruz o los baña con agua fría, se va de inmediato y se equilibra su cuerpo energético. Y eso lo han demostrado las abuelas innumerables veces, y uno de los principios de los niños nazarenos es justamente acostumbrarlos a estos rituales de limpieza cotidianos, tanto de la alimentación como con el ejercicio físico y el baño de agua fría,
para que ellos mismos, por sí mismos, aprendan a equilibrarse. Y los datos, a ver, vamos con los datos. 22 81 87 30 40 es mi WhatsApp. Y si me mandan WhatsApp, bueno, de todas formas yo les voy a mandar con, no tengo celular, o sea, no recibe llamadas, solo WhatsApp, y yo les voy a mandar con Eloísa los datos de los talleres para que todos los tengan, porque pues eso no me lo sé de memoria, obviamente, y pues no sé si tengan alguna otra duda o algo más. Si hay una mano levantada y yo quisiera preguntar después de Mayra, por favor. Sí, hola, buenas noches. Referente, por ejemplo, a lo que hablabas del cannabis, yo noto que cuando alguien está fumando el cannabis, yo me da jaqueca, me mareo, o sea, es una cosa horrible. Más sin embargo, yo consumí el cannabis por medio del CBG, que viene siendo la parte medicinal que viene desde la semilla. La propuesta que menciona sobre la Suprema Orden del Aquarius, que no recomienda este tipo de sustancias, creo que también debe de haber una modificación por ahí, ¿no? Porque dentro del cannabis, pues podemos agarrar lo que viene siendo la sustancia que no altera, que viene siendo el CBG sin el THC. Es como Sí, la lo que uva. no se recomienda es el estado alterado de conciencia. O sea, el THC produce alucinaciones. Claro. Entonces lo que se busca es que uno siga un camino donde no esté alucinando, simple y sencillamente se mantenga anclado a la realidad y aprenda a vivir con ella y a mejorarla desde sus propios recursos. Pero el CBD y el CBG no producen estados alterados de conciencia. De hecho, en ese sentido, el cacao produce más estados alterados de conciencia que el CBD. Por eso te digo que por parte de la SOA yo pienso que sería muy bueno que también la SOA ponga como un poquito más de énfasis en poder diferenciar entre una cosa y el otro, porque pueden decir, pues por allá, por no mencionar un nombre, Siegfried Baumbach, pues está promocionando mucho el CBG, que yo lo consumí por medio de él y yo quedé encantada. Pero muchas personas lo critican porque dicen, no, pues ya anda bien marihuano, ya anda bien high. Entonces sí creo que pero eso la nosotros... verdad es pura ignorancia, porque de hecho él Claro. sigue avanzando en sus responsabilidades y en realidad las autoridades no lo han condenado para nada porque no está promoviendo el THC, sino el CBD. Es más bien lo que sí se debería promover dentro de la orden y de la GFU en general es este tipo de círculos de estudio donde la gente se le quiten las diferentes capas de ignorancia que no está promoviendo la SOA, esas capas de ignorancia. Esas capas de ignorancia las trae cada quien y por eso es súper importante hablar sobre estos temas porque la mayor parte de la gente no tiene la menor idea sobre este tema. Yo espero que ahorita se les hayan esclarecido muchos puntos, hayan entendido lo que es el chamanismo verdadero, hayan entendido que muchas de las prácticas que se están haciendo comerciales ni siquiera tienen nada que ver con el chamanismo y también espero que quede claro que el punto de vista de la SOA es que no está a favor de que sus miembros usen estados alterados de conciencia, pero por supuesto que cualquier uso de plantas medicinales que mejore su salud para que pueda enfrentar con dignidad su vida, por ejemplo, sin ansiedad o sin epilepsia, pues por supuesto que va a estar a favor de ellas. Pero la gente tiene una gran variedad de ensaladas en la cabeza y sé que es titánica la labor que se tiene que hacer como una entidad más de educación que también tiene esa función la SOA y que bueno, espero que con el tiempo se siga promoviendo. Gracias, me encantó tu respuesta, la verdad me quito el sombrero porque sí, muy sabias tus palabras. Gracias, disfruté mucho tu plática. Gracias. Yo quiero preguntar, ¿cómo funciona eso del Nahual? Yo veo muy, no posible que te metas en un perro, por ejemplo. Pero me supongo que no se mete uno físicamente, sino mentalmente, algo sucede. ¿Cómo funciona eso? Bueno, mira, yo personalmente
nunca lo he visto. O sea, yo no he visto a un ser humano que se transfigure. Pero sé que es parte de las tradiciones de diferentes partes del mundo, y lo que sí sé, y eso sí lo he sentido cuando he hecho meditación profunda y con muchas otras técnicas, es que uno puede llegarse a sentir parte de algo que no es tu cuerpo. Por ejemplo, alguna vez que estábamos haciendo mantras en una clase de yoga, le emitimos una frecuencia vibratoria determinada que se conectó con todas las chicharras que había alrededor ahí en la zona de Jalapa, y todas empezaron a cantar con nosotras. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento, efectivamente, yo me sentía una chicharra y todos los demás experimentaron lo mismo. Entonces, eso sí pasa. O sea, uno puede, por medio de la vibración, acceder a frecuencias vibratorias diferentes a la humana. Y eso, uno, bueno, en el yoga, pues simplemente haces mantras, después te quedas en un estado de meditación y seguramente, seguramente yo creo que todos en ese momento casi sentíamos que nos salían alas de la espalda y hacíamos ruidito. Y pues por un momento fuimos a nivel mental una chicharra, ¿no? O un grupo de chicharras más bien. Y eso yo creo que si uno le da cuerda, por supuesto que puede llegar a ser toda una experiencia mental, efectivamente. Y eso puede aterrizarse en el plano físico, seguramente si se entrena así, solamente que no es un ejercicio habitual dentro de la práctica del yoga recomendada por la SOA, porque pues no tendría mucho sentido descender a un nivel inferior, ¿no? Al plano animal cuando ya estamos en el humano. Pero de que es posible, por supuesto que sí. O sea, tenemos, recuerda, experiencia biológica acumulada desde que estábamos en el mundo mineral. Entonces, en nosotros tenemos años y años de experiencias. Si es vital para poder superar una enfermedad, un trastorno mental, un trauma, probablemente en cualquier ejercicio de hipnosis uno pueda recordar su experiencia como gato, pero más comúnmente como mi abuela, etcétera, para poder resolver algo. Y ahí me parece muy útil. Pero si nada más así como por diversión, pues es una pérdida de tiempo, simple y sencillamente. Pero para los pueblos originarios, por supuesto que tiene su función. Por ejemplo, no hay teléfono en muchos de estos lados, entonces muchos de ellos se vuelven halcón o se vuelven diferentes aves, y entonces cuando llegas a la comunidad dicen, sí, ya sabíamos que ibas a venir. ¿Por qué? Porque por medio de volverse este tipo de animales, pues son los medios de comunicación, es más rápido volar con alas que caminar con los pies, ¿no? Entonces pueden acceder a información que es importante para su comunidad. Ahí sí no me parece una pérdida de tiempo, sino realmente es esencial para la supervivencia en ese caso. Pero ahora que tenemos el celular, pues probablemente no tenga mucho sentido, ¿no? Entonces, pues esa es la respuesta. O sea, sí es posible. Tenemos esa información acumulada de eso y de muchas otras cosas en el ADN. Y nada más es, si alguien tiene interés en hacer algún tipo de abordaje terapéutico, seguramente va a vivir experiencias muy, muy interesantes, de recuerdos de su abuela, de su madre, de un perro, de un gato, etcétera, pero siempre va a ser porque tienen un sentido para su subconsciente. Si no lo tienen, pues no, y mucho menos con un guía no cualificado, o sea, hacerlo solo, no se recomienda, eso sí lo sé. Muchas gracias. Luis Enrique levantó la mano otra vez. Adelante, por favor. No, mira, Nancy, con respecto a lo que dices de los animales, no me quiero salir del tema, pero si nosotros en nuestras vidas pasadas ya éramos minerales y animales y todo eso, hay unas cartas que yo compré ahí en México sobre los animales, se llaman medicina, ¿no? Hombre medicina, algo así relacionado con la medicina, pero desde el punto de vista de los animales. Entonces tú sacas las cartas y juegas con las cartas y ya te sale el halcón o te sale un animal, pero este hombre yo creo que pertenece a las tribus autóctonas porque define al animal y le saca una analogía con ese animal al que tú sacas porque tu misma vibración saca ese tipo de animal al que te pertenece en ese momento, ¿verdad? Y entonces ahí haces una conexión. Y pienso yo que también esa puede ser una terapia, así como las que has estado mencionando, ¿no?
que siempre estamos Así conectados. es. Bueno. Así es. Gracias. Recuerden que hay un juego de cartas que se llaman el tarot de Osho, que aunque no es de animales, pues es de muchas otras cosas y que tiene esa función de hacer que el cerebro conecte regiones del subconsciente y que también puede ser parte de un ejercicio espiritual. El tarot es otro, pero mucho más complejo que los animales, pero los animales también pues, pueden ser grandes maestros. Dentro de ese contexto de trabajos terapéuticos es donde me parece que es pertinente eso. Y aquí Trini nos está comentando, ¿qué significado puede tener el que veas diariamente mariposas blancas? Usualmente las mariposas se sienten atraídas hacia frecuencias vibratorias relacionadas con cuarto chakra. Entonces, una persona que ve mariposas con frecuencias que está vibrando en frecuencias de amor constantemente. Y bueno, el que sean blancas, pues tiene que ver con la pureza. Entonces, bueno, pues son emociones positivas finalmente que se están manifestando y pues disfrútalas cuando aparezcan, simple y sencillamente. Y no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Sí, yo nuevamente, Mayra, desde acá, desde Mesa, Arizona. El año pasado, en la época de lluvia, pasó algo muy curioso aquí en Arizona, que por algún motivo se dejaron venir muchísimas mariposas de color amarillas. Y siempre, o sea, salías para afuera y rodeadas obviamente no todas las personas ponen atención a este tipo de cosas, ¿no? Uno que va caminando hacia un rumbo más sin perder ese detalle, como decía el hermano mayor. Entonces, ¿qué pudiera haber representado en ese entonces esa cosa tan maravillosa que se dio de ese color amarillo y en las mañanas sobre todo? El color amarillo. El amarillo es el color del tercer centro energético y tiene que ver con que en ese momento, en esa región geográfica, hay mucha energía mental en el ambiente. Entonces, o más bien, a lo mejor es al revés, ¿no? Las fuerzas telúricas hacen que haya mucha energía mental y también eso impulsa a las mariposas. Pero pues bueno, simple y sencillamente quiere decir que es gente muy trabajadora y que si ponen esa energía a trabajar, pues puede funcionar, ¿no? Para todos. Gracias. Y bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Disculpa, ¿el teléfono del WhatsApp es con el código postal de México o sin el código? ¿O es de otro lugar? Vale, no estoy escuchando. Te preguntas si el teléfono es de México con el código postal, creo que es más 52. Más 52, ok, gracias. Permiso, quiero felicitarte y agradecerte porque es la primera vez que escucho el chamanismo de manera tan bonitamente explicada y sobre todo relacionada con lo que la SOA ha mantenido siempre. ¿Su merced pertenece a la SOA? Volvió a salir Ananki, a ver Siempre si... que pregunto se va. Sí, hombre. Yo la corro, mano. Si vuelve a entrar, yo la vi en una ponencia y me pareció excelente y aparte porque mencionó en esa misma ponencia que su familia se dedica al chamanismo. Entonces, ¿quién mejor que dar esta plática, verdad? Pero al parecer sí pertenece a la SOA, o por lo menos sabe bastante de la SOA y de la GTU. Ahorita que entre a ver, esperemos que nos conteste. Y si muy respetable a ver, nos gusta decir algo. ¿Cómo era la pregunta? Que no me enteré bien. Decía Bueno. que si Anaki era pertenecía a la SOA. Ah, sí, no sé si pertenece a la SOA ella, pero ahorita nos puede decir.
Estuvo muy interesante lo que dijo respecto al Papa. Estaba viendo yo un documental del Papa Juan Pablo II y él, su primera salida, decía que venía a México y todo el papado le decía que no lo habíamos invitado y que no podía ir a un lugar nada más porque sí. Y él decía, es que yo tengo que ir a México, tengo que ir a México. Entonces, con lo que nos dijo Anankli, a lo mejor tenía algo que ver también de lo que había soñado o algo así. Y me parece muy interesante. Y nosotros tenemos una cultura bárbara. Está cerrado su micrófono. Cuando regrese, tengo una pregunta para la ponente. Muy bien, vamos a esperarla. Y es cierto, Eloísa, tenemos una cultura bárbara en México y bueno, en casi todas partes del mundo, pero sí hay mucha cultura en México, sobre todo de este tipo y de otra, ¿no? Donde México va calificando, usted dice así, o sea, va siendo un líder en esto de lo espiritual, ¿verdad? Y bueno, hay mucha historia, mucha trayectoria dentro de toda esta cultura. Ya ustedes saben, a través de las culturas que vivieron antes que nosotros aquí, como los olmecas, toltecas, aztecas, pues de todo. Hay muchísimas etnias en todo México. Y todos ellos traen una cultura de ese tipo bien fuerte, ¿verdad? Bien fuerte. La gente de aquí vibra mucho, la de México vibra mucho con esos campos energéticos espirituales, ¿verdad? Porque se da la naturaleza del país, la naturaleza de la tierra, la gente tiene un corazón muy, muy espiritual, ¿verdad? Y es muy, muy interesante. Hay mucha riqueza, mucha riqueza. Y es precisamente ese tipo de riqueza que no se pudieron llevar los pues, invasores, conquistadores, ¿no? Pero, sí se sabe que, por ejemplo, el calendario maya fue descifrado por algunos alemanes. Un filólogo que estudió bastante diferentes idiomas empezó a estudiar el maya y el calendario y descubrió cuál era todo su lenguaje. Bien, parece que ya entró nuestra exponente. Adelante. No ha entrado. Se volvió a salir. Apenas está. No, apenas, ¿no? Sí. Ya tenemos más preguntas, Anankli. A ver. Martín, por favor. Adelante, ¿quién tenía la pregunta? Martín. Sí, permiso, gracias. Por favor, me da la curiosidad a partir del comentario que hace José Abel, en función de todo este poder y todo este conocimiento, incluso la posibilidad del advenimiento, o sea, de saber las cosas que van a llegar, etcétera. ¿Por qué las culturas autóctonas americanas permitieron lo que pasó desde el 1492 hasta la fecha? O sea, ¿y de qué manera lograron sobrevivir? ¿O por qué no se pudo evitar? No sé, me dio por pensar, con todo ese poder y todo ese conocimiento, o era que era el momento de una cosa avasallante, la necesidad del sincretismo y la mezcla, y por eso lo permitieron. No sé si hay alguna respuesta a mi inquietud, querida hermana ponente. Gracias. Pues sí la hay.
no todos lo interpretaron de la misma manera. Los pueblos teotihuacanos, bueno, más bien el pueblo azteca, que era el dominante, en ese momento, aún dentro de ellos había división, y se consideraba que lo que iba a pasar era inevitable y también era terrible. Pero también era necesario porque había un desequilibrio social muy fuerte en el México prehispánico, porque los aztecas empezaron a abusar del poder y tenían oprimidos a muchos de los pueblos, no eran felices finalmente, y como en todas las culturas había grandes desavenencias, entonces un cambio de fondo, aunque fuera sanguinario, iba a hacer tarde o temprano que las cosas volvieran al equilibrio. Y si se dan cuenta, México es uno de los pocos países donde sí se ha logrado un mayor grado de interacción, de integración social de los pueblos originarios. No quiere decir que sea ideal, no quiere decir que sea perfecto, pero a comparación de los diferentes pueblos de Sudamérica, sí que estamos mejor en la integración social de los pueblos originarios. Y hubo un pueblo diferente que fueron los mayas. A mí se me hizo muy interesante que cuando estudié el doctorado de Ecología y Biotecnología, hay evidencia genética que es rastreable y comprobable de que hubo un cuello de botella genético en la población maya. ¿Qué quiere decir esto? Que de un día para otro desapareció muy buena parte de la población. Eso apoya la teoría de que o se inmolaron conjuntos y se suicidaron todos juntos y se aventaron al mar o algo así, o se fueron a otra dimensión o se sacrificaron en masa, no sé qué hicieron, pero se fueron. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron la mayoría? ¿Cómo se sabe esto, más bien? Porque hay evidencia, hay una serie de deformaciones físicas que son hereditarias, que siempre ocurren en poblaciones que de 5,000 de repente se volvieron 50 y no tuvieron de otra más que reproducirse entre sí mismos, que es la endogamia. Entonces, como hay evidencia de esto, bueno, pues en la cuestión espiritual, a nivel genético, pues solamente se concluye que hubo algo que hizo que desaparecieran. Pero ya en la cuestión espiritual uno puede saber que ellos tuvieron también esta visión de que venían grandes cambios y se fueron. ¿A dónde? No tengo ni la menor idea. También puede ser que, como les dije, que simplemente hayan cambiado de dimensión porque sí tenían un nivel de conciencia más elevado que el pueblo azteca. ¿Por qué? Porque eran más cultos, simple y sencillamente porque tenían más historia, tuvieron fenómenos anteriores al esplendor del Imperio Azteca, donde incluso erosionaron parte de su vegetación y aprendieron la lección. Entonces, bueno, pues las culturas, como ahora, en el pasado tampoco eran heterogéneas y una forma de evitarlo fue simplemente no estar aquí. Hubo una muy buena parte de México que simple y sencillamente desapareció antes de la conquista. Justo antes de la conquista, de hecho. Esa es la respuesta. ¿Pueden regresar? ¿Ahora son condiciones para regresar? ¿Próximamente serán condiciones para regresar? Eso sí, no sé, no tengo una bola de cristal. No lo sé, yo nada más estoy compartiendo lo que sí vi, que sí hay evidencia, tanto antropológica como genética. No sé si van a regresar de donde sea que esté, porque también, como te dije, también es posible que todo este mundo inanimado del que hemos estado hablando no exista. Y a lo mejor todos se suicidaron en masa, simple y sencillamente. De manera genética no se puede demostrar si se suicidaron o se fueron a otra dimensión. Pero, porque tampoco se puede demostrar que exista esa otra dimensión. Pero lo cierto es que no están aquí y que sí lo supieron antes y que hicieron algo al respecto. Y para ellos la solución fue no estar porque sabían que iba a ser iba a ser un proceso muy difícil, como lo fue todo este proceso de sincretismo. Si es que existe esa otra dimensión, en el supuesto de que existe esa otra dimensión, sí podrían volver. De hecho, hay quien tiene teorías de que regresan a manera de avatares o de los famosos niños cristal o índigo, y que van regresando en momentos históricos donde consideran que pueden tener una función a nivel social, ¿no? Entonces, pues esa es la explicación. Como un aporte, en el libro La Flor de la Vida, dice que Tot el Atlante fue el que llegó con los mayas a enseñarles todo su cosmogonía, y posiblemente es eso que dices tú, ¿no? Que se fueron a otra dimensión
y posiblemente también vengan como avatares. Pero sí está muy interesante porque hubieron 13 de los atlantes que se dispersaron en todo el planeta y a nosotros nos tocó todo el Atlántico. Entonces sí estaría muy interesante que lo leyeran, porque yo no me sé explicar muchas veces. Muchas gracias. Le damos las gracias a Nankli, ya estamos en... Hay una pregunta, perdón, Eloisa, creo que hay alguien que quiere preguntar. No sé si tenga tiempo Nankli de contestar o ya nos despedimos. Sí, también que nos diga si puede contestar otra pregunta más. Sí, puedo contestar una pregunta más. Adelante. Gracias. Adelante. Sí, gracias. Ahorita que se estaba hablando de los mayas, algo que leí que ellos eran nombrados los brujos de agua, o eso significa Chichén Itzá. No sé qué tenga que ver con lo que ahorita estamos hablando, pero a mí se me ocurrió esa pregunta, si es que me la puede contestar. Sí, fíjate que es muy interesante dentro de el simbolismo. El agua está conectada con las emociones y una de las entradas al mundo espiritual es a través de la emoción. De hecho, el mundo espiritual se convierte solamente en intelecto si no hay emoción. Entonces, este grupo había logrado un gran desarrollo intelectual por medio del aprendizaje de duras lecciones, como les dije, que tuvieron en diferentes momentos de su historia, y habían logrado estar en armonía emocional con la naturaleza. Entonces, eso es lo que les permitió a través de la emoción, pues percibir que todas las emociones a su vez que venían para la mayor parte de México no eran algo en lo que estuvieran interesados vivir, porque ya lo habían pasado, no por soberbia, no por cobardes, no por no querer ayudar, sino porque ya lo habían vivido, habían aprendido lo que tenían que aprender y simplemente se retiraron, probablemente, como estaba diciendo el compañero, para esperar otro momento histórico. Esa capacidad la tenemos todos los seres humanos. Con eso me quiero quedar. Todos, a través del crecimiento espiritual, tenemos la posibilidad de elegir qué es lo que queremos vivir. Y eso me gusta mucho como conclusión de esta conferencia. Al final, lo que se busca con el desarrollo espiritual es ganarse el derecho al libre albedrío, a realmente poder elegir salir de una relación tóxica, decidir cómo llevar mi alimentación, tener un estilo de vida mucho más saludable, decidir qué le meto a mi mente a través de los medios masivos de comunicación y qué quiero transmitir a la siguiente generación, tanto a manera de genes como de memes, que son los memes, es de lo que estamos hablando, de propuestas intelectuales y emocionales que puedan ayudarnos a vivir mejor. Entonces, así como a los mayas, o sea, nosotros tenemos esa posibilidad. Ya nos los mostró que un grupo lo pudo hacer, por supuesto que lo puede hacer cualquier grupo. Cualquier grupo puede elegir qué es lo que quiere vivir. Y eso es otra cosa que rescato de este último tema que estamos tocando. Estas cuestiones de la elección se hacen en grupo. La evolución, de hecho, se hace en grupo. No se puede hacer de manera individual. De manera individual uno mejora, etcétera. Pero la evolución se tiene que hacer en grupo porque es de manera lenta, gradual y consensuada. Entonces, pues ahí se los dejo de reflexión, por supuesto. Y bueno, pues no sé, pues quedo con ustedes para cualquier otra información. Les voy a pasar la información del diplomado y de ese taller que le puede ser interesante a algunos de los miembros. Y por supuesto que estos temas son muy buenos, siempre sale mucha tela de dónde cortar, por supuesto, pero pues estamos hablando de formas de conciencia, simplemente. Permiso, querida, ¿tú eres en la SOA? ¿Has participado en la SOA? Sí, yo soy actualmente estoy en el proceso de regresar. Me salí, llegué a Genial, después me salí 12 o 13 años porque tenía que estudiar el doctorado y decidí meterme de lleno a mi profesión un buen número de años. Y ahorita estoy en el proceso de regresar y ahorita estoy en medio Genial, voy caminando o reandando el camino. Bienvenida.
Gracias, muy gentil. Gracias. Bueno, pues, si me permiten contar una pequeña historia que a mí me contaron acerca de los mayas. Perdón. Sí. Hace algunos años, allá por los años 80, conocí a Josué Rosas. No sé si por ahí estaba en la GFU, GACPA. Y él me contaba que había ido a una reunión allá para Quintana Roo, Yucatán, a esos lugares donde está la pirámide de Chichén Itzá. Y de repente, pues, se les descompuso el carro, lo dejaron por ahí y dijeron, bueno, vámonos caminando mientras para ir avanzando. Y de repente, en el camino que iban, por un cierto camino de terracería, se le aparecieron dos hombres. Bueno, estaban por ahí esos hombres con rifles y los pararon así y diciéndoles que no se movieran, que les dijeran qué andaban haciendo ahí, porque esos lugares eran muy cuidados por ellos, porque no querían que nadie se metiera en esa área del terreno donde iban caminando. Y le dijeron, no, pues nosotros vamos a una reunión con algunos grupos mayas. Y dijeron, bueno, como iba un maya con él, entonces les vendaron los ojos y los condujeron a un lugar caminando un buen rato. Y cuando les quitaron la venda de los ojos, estaban en una cueva y vieron en el interior de la cueva una ciudad maya. Y les explicaron que ese lugar era de los antiguos mayas que se habían desaparecido y que se internaron en algunos lugares de la tierra, como esa, donde había, no era en la superficie, en la parte alta, sino era en la parte interior de la tierra. No, en ese tiempo no se hablaba de que la tierra es hueca ni nada de eso, ¿verdad? Después fueron los 80s. Y bueno, me quedé yo con esa impresión de este cuento, de este suceso. Y bueno, era una persona muy seria, estudioso de la cultura autóctona de México, José Rosas. Solamente quería decirle eso. Y por cierto, él mismo me regaló un libro que se llama el libro Él caminó por las Américas. Y obviamente se lo presté a alguien que le interesó y pues nunca me lo regresó. Pero hablaba de un personaje que caminaba por todo el continente, de norte a sur y de sur a norte, y se quedaba en varios lugares algún tiempo para enseñar, transmitir enseñanzas de tipo, pues, vamos a decir, cultural, en este caso agricultura, arquitectura, astronomía y todas esas ciencias, ¿no? Bueno, ese libro no lo he visto nunca más. Es todo lo que quería compartirles. Pues sentí añoranza por el libro. Ese personaje en Colombia se llama Bochica. Exactamente esa descripción, maestro antiguo de las culturas de la meseta de Bogotá. Sí. Bueno, acá se le llama en México Quetzalcóatl. Sí, efectivamente ha tenido muchos nombres y seguramente sí anduvo de aquí para allá. Eso también queda muy bonito como cerrando esto que estaban diciendo de qué hicieron los mayas. Pues yo creo que simplemente accedieron a un nivel de conciencia diferente y siguen haciendo funciones. O sea, llega un momento que el cuerpo ya no es necesario y tienen que hacer otro tipo de funciones sin cuerpo, ¿no? Entonces, o toman cuerpos cuando sea necesario. Y pues me quedo muy contenta de esta charla. Después me comparten el link de donde haya quedado grabada y pues sigo al pendiente para cualquier invitación. Ya saben que me encanta hablar de temas que pueden resultar complicados y como acaban de decir, pero bueno, pues yo siempre trato de abordarlos con mucho respeto, pero también exponiendo cuál es el punto de vista de la SOA, porque lo conozco.
y también porque para mí sigue siendo una propuesta valiosa que puede ayudarnos a elevar el estado de conciencia en estos tiempos donde hay tanta variedad de información y donde lo que más necesitamos es también hacer procesos formativos que partan de la reflexión. Entonces, pues esta es la propuesta de la SOAI, de la GFU, que me sigue gustando y que creo que cada vez va a ser más necesario difundir. Bueno, tienes muchos saludos que les gustó mucho y sí, posible, no sé, después de abril más o menos, si pudieras darnos otra ponencia, te lo agradeceríamos mucho. Adelante, José Abel, por favor. No, pues sí, nada más agradecerles a todos y sobre todo a nuestra exponente, a Mantli, que fue maravillosa su ponencia. Y agradecerles y bueno, aquí estamos para una segunda ocasión. Nos haga el honor de presentar. Gracias y gracias a todos los que asistieron. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Felicidades al exponente y a los organizadores del ¿cómo se dice? Sigue disfrutando, doctora Nancy. Igualmente. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.